Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Pudieron aprovechar la escuelita? Si no, todavía hay tiempo de que vean las clases, los videos de las manualidades, los cantos y los versículos que nos aprendimos de Gálatas 5, 22 y 23. Si aún no te los aprendes, estás a tiempo. Todo sigue en YouTube. Y hoy vamos a aprendernos otro versículo de Proverbios. Es Proverbios 3:21, el versículo que nos vamos a aprender hoy. Pero primero vamos a orar. ¿Cuántas gracias te damos, Señor, por la escuelita bíblica que disfrutamos? Pero también te damos gracias por tu palabra y porque podemos seguir memorizando en Proverbios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar escuchando los versículos que ya nos aprendimos. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. Con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos. Muy bien. ¿Se los has dicho a la hermana Lili? Si no, hoy puedes empezar a decírselos. Y el versículo que nos toca hoy es Proverbios 3:21 y dice así: Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento, aférrate a ellos. Y cuando tenemos sentido común, cuando tenemos discernimiento, pensamos antes de hacer las cosas y hacemos las cosas de manera correcta. Vamos a ver unos personajes en la Biblia que justo esto hicieron. Por ejemplo, Noé y sus hijos construyeron un arca, un barco muy grande que Dios les dijo que tenían que hacer. Dios le explicó a Noé cómo debía hacer este barco, pero seguramente en los 100 y tantos años que tardó en construir el arca, tuvo que usar mucho sentido común para saber cómo trabajar y hacerlo bien. A través de este arca, Dios salvó a Noé y a su familia y a los animales de ese diluvio tan grande. Pero vamos a correr un poquito rápido hoy porque vamos a tratar de ver 4 personajes que usaron bien el sentido común y 4 que no. Entonces vamos a correr un poquito, pero en casa pueden ver estas historias con más calma, ¿de acuerdo? José fue una persona que sufrió mucho al principio de su vida. Murió su mamá cuando era joven, sus hermanos lo vendieron como esclavo en Egipto, terminó en la cárcel de manera injusta y luego lo olvidaron ahí en la cárcel, pero un día tuvo la oportunidad de interpretarle unos sueños al faraón y le dijo que iba a haber 7 años de mucha abundancia y luego 7 años de escasez. Y le dio un consejo al faraón, que escogiera a una persona que se encargara de almacenar mucha comida en los años de abundancia, para poder distribuir esa comida en los años de escasez, en los años de hambre. Y el faraón lo escogió a él porque se dio cuenta que José tenía mucho sentido común, mucho discernimiento, y José pudo construir muchos almacenes y guardar mucha comida, y después en los años de hambre pudo distribuir la comida para que se salvara mucha gente. Incluso se salvaron sus hermanos que lo habían vendido como esclavo. Ahí mismo en Egipto, unos años después, cuando ya no se acordaban de José y todos los israelitas eran esclavos en Egipto, el rey faraón hizo una terrible ley que si nacía un bebé de los judíos, si era varón lo tenían que echar al río. Pues una mujer, Jocabet, tuvo un bebé y fue varón. Y ella no lo quiso echar nada más así al río. Se podía ahogar, se lo podía comer un cocodrilo. Entonces ella lo que hizo fue que preparó una canastita, le puso chapopote por fuera para que no se hundiera y ahí puso a su hijo y lo metió al río. Y fue así como la princesa, la hija del faraón, encontró a Moisés. Y ese mismo niño creció
y Dios lo ocupó para salvar a todo el pueblo de Israel de ser esclavos en Egipto. Pero es que Jocabed, su mamá, usó sentido común y supo cómo poder echar a su hijo al río sin que se ahogara, sin que se lo comiera un cocodrilo. En una ocasión, el apóstol Pablo iba viajando en un barco, pero él era prisionero. Aún así, pudo usar su sentido común para salvar a muchas personas cuando el barco estaba a punto de hundirse. Había una terrible tormenta y había tardado ya días. Las personas estaban tan espantadas que ni siquiera habían comido y los marineros habían tratado de escapar. Pero Pablo se dio cuenta que trataban de escaparse y dio aviso para que no se los permitieran. Y luego animó a todas las personas a comer bien para que tuvieran fuerzas para nadar. Y saben, después de que la gente comió bien, echaron todo lo demás al mar para que el barco no pesara tanto. Y Dios le hizo una promesa a Pablo, le dijo que él iba a sobrevivir y también todos los que venían en el barco iban a sobrevivir. Aunque Pablo estaba confiado en la promesa de Dios, usó su sentido común para hacer cosas necesarias para que todos pudieran sobrevivir. Y por eso fue que la gente comió y tuvo fuerzas para nadar hasta la orilla y todos se salvaron. Pero no siempre ha sido así. También la Biblia nos da ejemplos de muchas personas que confiaron más en su sentido común que en Dios. Y es que, chicos, es bueno usar el sentido común, claro, aquí nos dice Proverbios eso, pero siempre debemos tener cuidado también de obedecer a Dios. Y hay muchas personas en la Biblia que confiaron más en su propio sentido común que en Dios. Caín y Abel sabían que debían ofrecer corderitos a Dios, pero Caín era agricultor y Abel era pastorcito. Y cuando fue tiempo de los sacrificios, Abel prefirió sacrificar de su cosecha. Dijo, tiene más sentido sacrificar lo que yo cultivé, y no quiso ofrecer un cordero, aunque Dios le dio una oportunidad de arrepentirse. Y Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero el de Caín no, porque Caín no obedeció. Quiso hacer lo que le parecía que tenía más sentido en lugar de obedecer a Dios. El resultado fue que terminó matando a su hermano, a su propio hermano, porque no quiso obedecer a Dios, quiso confiar en su sentido común. También se acuerdan que hace poco hablamos de Josué. Él era una persona que le gustaba obedecer a Dios y seguir las instrucciones de Dios, pero en una ocasión confió en su propio sentido común. Llegaron unas personas fingiendo venir de lejos y a Josué le pareció que tenía sentido que sí venían de lejos. Tenían ropa vieja, comida ya seca, ya con moho y todo, y él dijo, pues sí, pues obviamente se nota que vienen de lejos, y hizo un tratado con ellos, porque confió en su sentido común y no consultó a Dios. Y pues hubo consecuencias muy fuertes a esa decisión, porque eran personas que vivían cerca, no venían de lejos, y lograron engañar a Josué porque confió en su propio sentido común. También el rey David, en una ocasión que iba a transportar el arca de Dios, no checó las instrucciones de Dios de cómo se tenía que transportar. Tenían que cargarlo los sacerdotes así, pero él dijo, voy a ir muy lejos con el arca, es mejor subirlo a una carreta. Y Dios no había dicho que fuera así. A David le parecía que eso tenía sentido, pero el resultado fue que cuando se iba a caer el arca, un hombre lo tocó y cayó muerto, porque estaba prohibido tocar el arca. David debió haber obedecido las instrucciones de Dios en vez de hacer lo que le parecía tener sentido. También estoy segura que se sabe en la historia de Jonás. Dios le dijo que fuera a predicar a Nínive, pero él no quiso. Dijo, eso no tiene ningún sentido, son enemigos de Dios. ¿Para qué voy a irles a predicar a ellos? Y se fue en el sentido contrario. En lugar de obedecer a Dios, hizo lo que él pensaba que tenía sentido, y terminó en el estómago de un pez muy grande, como si estuviera en la panza de una ballena. 3 días estuvo ahí hasta que se arrepintió y reconoció que era mejor obedecer a Dios que hacer lo que él creía que tenía sentido. Entonces, chicos, regresando al versículo de hoy, la Biblia nos dice que debemos de usar nuestro sentido común, debemos usar nuestro discernimiento, pero siempre debe de ser con obediencia a Dios. Entonces hay que checar que todo lo que hagamos sea algo que agrade a Dios, ¿de acuerdo? Ya saben que vamos a repetir el versículo 3 veces. ¿Están listos? Va la primera vez. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común.
ni el discernimiento. Aférrate a ellos. Proverbios 3:21. Otra vez, por favor. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común, ni el discernimiento. Aférrate a ellos. Proverbios 3:21. Y la última vez. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común, ni el discernimiento. Aférrate a ellos. Proverbios 3:21. Muchísimas gracias por su atención. Termínense de aprender el versículo bien para que quede en su corazón para siempre. Y no olviden decírselo a la hermana Lili. Que estén muy bien. Hasta luego.